Muy buenos días, profesor. El artículo que nosotros escogimos se titula Cell Proliferation, Cell Shape and Microtubule and Cellulose Microfibril Organization of Tobacco by two cells are not altered by exposure to near weightlessness in space, que en español sería la proliferación celular, la forma celular y la organización de microtúbulos y microfibrillas de celulosa de las células BY2 del tabaco no se alteran por la exposición a casi ingravidez en el espacio. Las integrantes somos Carla Encina Valenzuela, Evelyn Lara Vázquez y yo, María José Gask. Bueno, a modo de resumen, el citoesqueleto, microtúbulos y la pared celular tienen un papel fundamental en el crecimiento y la división de las células vegetales, determinando la estatura final de las plantas. En condiciones cercanas a la ingravidez, la tubulina se polimeriza en microtúbulos in vitro, pero se autoorganizan de manera diferente. Lo mismo pasa en protoplasto, donde los microtúbulos corticales tienen dificultad para organizarse en matrices paralelas, necesarias para el alargamiento de las células vegetales. A pesar de esto, las plantas intactas crecen sin problema en el espacio. Dado que la diferencia entre los protoplastos y las células vegetales está en la pared celular, se realizó un estudio con células cultivadas en suspensión BY2 de tabaco durante un experimento de viaje espacial de 8 días a bordo de la cápsula Soyuz, que se puede ver ahí en una imagen, y en la Estación Espacial Internacional durante la misión 12S entre marzo y abril del 2016. Ahí también podemos ver un ejemplo de cómo se cultiva en una Estación Espacial Internacional. En este caso, la imagen es de un cultivo de rábanos. Bueno, a modo de introducción, la idea de estudiar esta estructura en condiciones de ingravidez surgió de la observación que in vitro la tubulina se autoorganiza en bandas de microtúbulos paralelas, pero en condiciones de ingravidez no se forma este patrón. Por otra parte, las plantas enteras no muestran cambios significativos en su crecimiento, producción de flores, cantidad de microfibrillas, de celulosa, morfología o contenido de lignina cuando son cultivadas en el espacio. Sin embargo, el trabajo citológico y químico indica que existen diferencias en las texturas de pared celular, el grosor, la extensibilidad y la composición y los niveles de varios polisacáridos. El alargamiento celular solo puede ser óptimo con un citoesqueleto de microtúbulos completamente funcional, por lo tanto se investigan células de plantas individuales con paredes que crecían en una matriz de agarosa y que estaban expuestas a casi ingravidez. Mediante el uso de células de pared simple se pudo investigar si la ausencia de ordenamiento de microtúbulos debería buscarse en el comportamiento de la célula en un tejido o en el efecto de elementos de pared ordenado y o su maquinaria de producción. Se eligieron células de cultivo en suspensión Bright Yellow 2 de tabaco porque las células de este sistema bien definido poseen una viabilidad robusta, crecen y se dividen alternativamente sin interferencia de los procesos de diferenciación, tienen grandes superficies celulares para analizar en busca de microtúbulos corticales y se han utilizado para muchos estudios biológicos celulares. Bueno, entonces los objetivos de este artículo son determinar si las células vegetales que no están en un tejido pero tienen pared celular se alargan y se dividen en menos de un G, donde un G es equivalente a la fuerza de gravedad normal de la Tierra, cuando se cultivan un máximo de 8 días durante el experimento de vuelo espacial Tubul. Y también determinar si la organización de citoesqueleto de microtúbulos corticales y la textura de la pared de microfibrilla de celulosa se mantiene casi en ingravidez. Material y método. Misión espacial. Los resultados que son descritos acá se refieren al experimento realizado durante la misión 12S. El material vegetal se transportó en una caja de refrigerador portátil hasta el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, 3 días antes del lanzamiento de la cápsula. La cápsula en la que se iban las células, las muestras de células vegetales, fue la Soyuz 12, que era una cápsula tripulada que se dirigía hacia la Estación Espacial Internacional. En la estación espacial se realizó el crecimiento y la fijación de las células, y posterior a esto, las muestras fueron devueltas en la cápsula Soyuz 11 a la Tierra y fueron transportadas hasta el laboratorio de la Universidad de Wageningen, en donde se analizaron junto con las muestras control que habían quedado en este laboratorio. El material vegetal para los experimentos se utilizaron cultivos en suspensión de Nicotiana tabacum de la variedad Bright Yellow 2, de 9 días, que fueron obtenidos del Instituto Nacional para la Investigación Agronómica en Francia. Estos cultivos contenían una gran cantidad de células individuales, pero que no se encontraban en división celular.
y fueron diluidas en un medio Murachik y SQ. Posteriormente se vertieron en placas Petri con aproximadamente 8,4 centímetros de diámetro, y cada placa contenía 6 mallas de nylon, y se dejaron solidificar durante 1 hora. La malla de nylon se utilizó principalmente para reforzar la capa de agarosa, y posteriormente las placas fueron selladas con parafil y se mantuvieron a 4 grados Celsius en la oscuridad hasta el inicio de la línea de tiempo. En la tabla 1, que correspondería a la línea de tiempo del experimento, muestra desde que las muestras salieron de la Tierra hasta la Estación Espacial Internacional y hasta que volvieron al laboratorio de Wageningen, de donde salieron, para su análisis y comparación con las muestras control. Integración de muestras y procedimiento experimental. A partir de 36 horas antes del lanzamiento, las mallas de nylon que tenían células en agarosa fueron transferidas a las cámaras de cultivo. En el paper se habla de PBU, que correspondería a las mini cámaras de crecimiento. Estas cámaras tenían 2 compartimentos, uno para las células incluidas en agarosa y otro para medio de cultivo líquido, pero además contenían compartimentos adicionales. Uno de estos era para un medio automatizado, era un compartimento automatizado para ir renovando el medio de cultivo líquido. También había otro compartimento para la fijación química y uno para el lavado posterior a la fijación química. Tinción DAPI y blanco de calcofluor para realizar las observaciones de la citoarquitectura de las células y también realizar las mediciones del número de células, tamaño y el índice mitótico. Se cortaron muestras de 5 por 5 milímetros de las mallas de nylon. Para poder medir el tamaño de la pared celular, las paredes celulares se tiñeron con el blanco de calcofluor y después se lavaron con agua destilada. Para medir el índice mitótico, las muestras se incubaron en DAPI, que la tinción DAPI corresponde a un marcador fluorescente que se une fuertemente a las regiones que están enriquecidas con adenina y timina. Esto permite un marcaje de estas regiones en la molécula de ADN. Y a continuación las muestras se montaron en el portaobjetos para realizar la observación microscópica. Inmunolocalización. El marcaje de los microtúbulos se hizo de acuerdo a un protocolo modificado, en donde se cortaron las muestras de las células que se encontraban en la agarosa y fueron transferidas a frascos de vidrio y lavadas con tampón PME. Para realizar una digestión de la pared celular, primero se realizó una suspensión celular con un 2% de griselasa, 0,7% de macerosima R10, por 25 minutos a 28 grados Celsius. Luego se lavaron las muestras en tampón PME que contenía Twin 20. Las muestras fueron incubadas en tampón PME que contenía albúmina de suero bovina al 1%, y contenía Twin 20. Y luego de eso, las muestras se incubaron en un anticuerpo primario monoclonal contra la alfa-tubulina. Eso quiere decir que ellos utilizaron un anticuerpo que se unía específicamente a la alfa-tubulina. Posterior a esto, la muestra se volvió a incubar, pero con un anticuerpo secundario. Utilizaron el anticuerpo secundario de cabra, anti-IgG de ratón conjugado con alexafluor. Eso quiere decir que ellos utilizaron el anticuerpo secundario que estaba unido a un marcador fluorescente, que eso permite su detección mediante las diferentes técnicas de fluorescencia, incrustación, seccionamiento e inmunomarcaje de BMM, que es la resina de butilo, metacrilato de butilo. El material vegetal se incrustó en resina de butil metil metacrilato y se inmunomarcó de acuerdo con los protocolos de Baskin y colaboradores. El material se incubó con el anticuerpo primario antitubulina de M1-alfa durante la noche y con un anticuerpo secundario que estaba marcado con Alexa 488. Ya para la microscopía óptica, antes de llegar al sitio de lanzamiento, las placas Petri que contenían las células en agarosa se inspeccionaron en un microscopio. Luego, en el sitio de lanzamiento, las muestras se observaron nuevamente con un microscopio de contraste de fases que estaba equipado con un objetivo de 20 por. Extracción de la pared celular y FESEM, microscopía electrónica de barrido por emisión de campo. Las últimas microfibrillas de celulosa depositadas se visualizaron según el protocolo de Sugimoto y colaboradores en 2003. Las células de agarosa fueron lavadas en agua oxigenada, se infiltraron con sacarosa al 12,5% por 30 minutos y durante la noche con 25%.
Se congelaron pequeñas muestras en portamuestras utilizando nitrógeno líquido y se cortaron posteriormente para exponer el interior de las células en su totalidad. Los resultados, las PBU, que son unidad de caja de émbolo, permitieron el refresco del medio líquido del suministro pasivo de oxígeno a través de una membrana permeable a los gases, la fijación química y un lavado posterior a la fijación. En condiciones de laboratorio, la tasa de crecimiento de las células en las PBU fue la misma que en la matriz de agarosa cubierta por una lámina de celulosa permeable al gas en las placas Petri, pero retardada y más lenta que en el medio líquido. Probablemente esto se debió a las diferencias en la difusión de nutrientes y oxígeno. Los controles para los experimentos de gas sin gravidez no solo se llevaron a cabo en el laboratorio, sino también en una centrífuga de 1G dentro de la misma incubadora Cubic, que las muestras expuestas a casi la ingravidez. Esto aseguró que las diferencias observadas pudieran atribuirse a la gravedad en lugar de a la radiación, vibraciones u otras circunstancias asociadas con las condiciones de vuelo. Seguimos con los resultados de la proliferación, tamaño y forma celular. En la imagen 1, explicado de forma súper general, se analiza la división celular y la morfología celular. En el gráfico 2A y 2B se realizó un seguimiento a la división celular, al índice mitótico de las células vegetales 36 horas antes del lanzamiento hasta 193 horas después del lanzamiento, y en la imagen C y D hacen un análisis de longitud y diámetro celular para ver si las condiciones de gravedad interferían o no en algo con la morfología celular. En la citoarquitectura a nivel microscópico de luz, vieron la estructura celular por microscopía y vieron que tenían la forma alargada común de las células vegetales. En la imagen muestran las células antes del lanzamiento, durante el lanzamiento, y muestran las células control a 1G que tenían en la Tierra y las células 1G que tenían en la centrífuga a bordo de la cápsula espacial, y vieron que no había diferencias significativas en la forma celular y que en condiciones de casi ingravidez no alteraba significativamente la forma. Incluso a pesar de esas condiciones a menos de 1G, las células igual se alargaron y crecieron de forma normal. Acá tenemos la organización de microtúbulos. La organización de los microtúbulos corticales en las células en interfaz expuesta casi la gravidez era indistinguible de las células control de la Tierra y en el espacio. Esto en términos de densidad, orden y orientación general en nivel cualitativo. La organización de los microtúbulos corticales fue similar a la organización en las células 36 horas antes del lanzamiento. Tampoco aquí se observó diferencias visibles entre las celdas de los dos controles. Acá la figura 3 muestra ejemplos representativos de las preparaciones de montaje completo de microtúbulos corticales inmunomarcados de células cultivadas en condiciones cercanas a la ingravidez y en los controles de 1G. Y finalmente tenemos la organización de microfibrillas de celulosa. Acá, utilizando microscopía electrónica de barrido, se pudo determinar la orientación de las microfibrillas de celulosas más internas. No se encontraron efectos de cerca de la ingravidez en la orientación de la disposición de microfibrillas de celulosa, que eran transversal al eje de las células longitudinal. Bueno, como discusión y conclusión, la organización de los microtúbulos mostró verse interferida a condiciones menores de 1G en cultivos in vitro y en protoplastos. Sin embargo, las plantas grandes crecían sin problema, por lo que se dispuso a estudiar esto en células de tabaco que sí poseen pared celular. Se descubrió que en casi ingravidez las células BY2 de tabaco en suspensión se dividieron y crecieron al igual que las células control y se encontraban a 1G dentro de la centrífuga durante el vuelo espacial. No se observaron alteraciones en la citoarquitectura de las células durante la interfase, ni en la organización de la microfibrilla a pesar de encontrarse a menos 1G, y como no se alteraron las células que se encontraban a bordo de la nave a 1G, además se determinó que el entorno, incluida la radiación y vibraciones, tampoco afectaban el crecimiento ni morfología celular.
Estos resultados son importantes si en un futuro se quiere propagar plantas a partir de cultivos de células que se encontraban congeladas durante misiones espaciales a largo plazo. Se concluye que las células vegetales no necesitan estar organizadas en un tejido para crecer, dividirse y organizar los microtúbulos y microfibrillas de celulosa en el espacio. Entonces, solo cuando la pared celular está ausente, la gravedad se vuelve influyente para alinear los microtúbulos corticales. Bueno, esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.